Continuemos un video que hacíamos el sábado pasado, tal vez. Y ayer hablábamos del amarre o de la sujeción vertical, del broche de amarre. Y construíamos este gancho para explicar qué era la expansión del hueso mandibular y cómo podría lograrse. Sin embargo, usted se va a encontrar en las comunidades académicas muchas personas que le van a decir que esto es imposible hacerlo. Pero a pesar de que muchos nos lo dicen, generalmente se ve una placa de Halley que tiene un arco vestibular de Halley por este lado. Incluso en estos casos, la placa de Halley con tornillo transversal, que erróneamente llamamos placa Schwarz, la placa Schwarz no tiene arco vestibular. Entonces, hablemos del amarre. De hecho, en este caso, muy a propósito, he puesto solo 2 broches de amarre para expansionar este maxilar, que muy pocos intentarían ampliar en el mundo, porque nos ha dicho la literatura clínica y algunos magos que esto es imposible conseguirlo. Yo le voy a mostrar que este caso, si no es ahora, no podrá conseguirse la expansión alveolar que requiere este paciente. Este paciente, más que distraernos en estos dientecitos donde todos ponemos una plaquita de Halley con unos resorticos para llevar hacia vestibular estos dientes, más que distraernos en esto, deberíamos contemplar qué es lo que existe en este paciente, cuál es el diagnóstico clínico de este paciente. Se llama compresión transversal de ambos maxilares. Lástima que se reventó este dientecito en la elaboración. Pero grosso modo, aquí lo que hay es una compresión transversal de ambos maxilares, igual que en este caso. No deje de ver un video que hice en directo en Facebook, hablando del análisis comparativo de este hueso basal versus este hueso basal, donde aquí se veía una hipoplasia y tal vez una retrognatia. Y no deje de mirar entonces esto, porque podría ser que nos ayude a entender esto. Aquí hay una estrechez transversal y con esta placa, con 4 broches de amarre, se va a conseguir la expansión transversal. No deje de mirar el video que se hizo ayer acerca de los broches de amarre en este arco inferior, precisamente con uno de estos casos, de estos modelitos, donde hablábamos de la construcción de este broche de amarre. Entonces, muy a propósito, he traído estas 2 plaquitas que quiero que vea. Las vamos a retirar, vamos a hacer una pinza, vamos a apoyar este dedo pulgar aquí, este dedo índice, y con este dedo pulgar voy a arrancarla, como la debe arrancar el paciente. El paciente debe meterse los 2 de esta pinza a la boca y poner este sobreoclusal y hacer esto. Y se lo digo porque el broche de amarre, en el fondo, todavía no es que sea una gran cosa. Yo quiero que vea cómo va a salir este gancho de Adams, cómo va a tener que pelear con esta barriga que hay acá, esta prominencia que no lo deja salir, y cómo tiene que abrirse, separarse. Seguramente aquí lo hará muy fácil y se comerá un poquito el modelo y se irá comiendo el modelo, pero en la boca va a tener que entrar a pelear con esta estructura, con este esmalte, con esta barriga, y tendrá que entrar, separarse y entrar y acomodarse, separar la encía no adherida, que para eso fue que se hizo. Hoy le voy a entregar un tópico interesante. Estas asitas, estas 2 cuñas, uñas, dobleces o como quiera llamarlos, convergentes al eje imaginario, deben tener un adosamiento circular, es decir, deben estar adosados en sentido circular, más no en sentido vertical. En sentido vertical se ve que hay una divergencia inferior, convergencia arriba. ¿Por qué? Por la retención que están buscando en esa virtud que llama convergencia. Pero en sentido circular hay un adosamiento circular, no pleno. Es decir, aquí no está arrimada, la cita no está arrimada arriba, está arrimada solo abajo. Observemos esto. ¿Y para qué le cuento esto? Para que entendamos este broche de amarre. Y esta placa, que se hace a propósito con 2 broches de amarre, que la voy a retirar, es una placa que busca mostrar
que con esta sola placa y con 2 broches de amarre, esto es un broche de amarre, la evolución del gancho de Adams, es una plaquita que va a conseguir la amplitud transversal y que va a usarse de manera muy cómoda por el paciente la va a meter en su boca y va a venir y la va a pisar con este dedo índice, la va a pisar y la va a entrar por acá, la va a pisar al otro lado y le va a entrar. Si usted es técnico y construye este gancho para alguien, para un clínico nuevo, para un cliente nuevo, es posible que ese cliente, acostumbrado a meter la placa con el dedo, no sea capaz de meter esta placa y que desbarate este gancho y no aproveche las virtudes de un gancho que tiene una superación de la barriga, de esa barriga ecuador coronal, que se llama superación hacia gingival del ecuador coronal, así se llama esa virtud, el superar la barriga. Tiene otra virtud que se llama convergencia al eje imaginario del diente, que es esta virtud que usted ve de acá, convergencia a este eje imaginario a la altura de sus ápices, es decir, por acá sí, debe haber una convergencia, es decir, esto. Y debe tener un adosamiento circular para poder separar la encía no adherida, que hay una encía no adherida que es 1 milímetro más o menos, que ayer, cuando se trabajó este tópico de la preparación del nicho interproximal, se separó para poder construir el gancho de Adams. Ahora va a corresponder que como aquí estaba el margen gingival, en el paciente está el margen gingival aquí, va a corresponder que el asa va a entrar a separar esa encía no adherida. Y para separar esa encía no adherida, ojo con este tópico que es un poquito complejo de interpretar, de entender. Y como esa encía no adherida fue retirada, si no hay adosamiento, entonces estas asitas van a entrar y van a separar la encía no adherida. ¿Qué es adosamiento circular? Es el contorneado circular que tiene esta cita. No estoy hablando de esta cita y de esta cita. Tiene un contorneado circular. Si no lo tuvieran, y eso corresponde al ancho del puente, si el puente del gancho de Adams no tuviera la posibilidad de hacer este contorneado, entonces esta cita quedaría siendo una presión en la papila que el paciente no soportaría y se quitaría la placa. Este aparato está hecho, y usted lo ha visto en muchos de mis videos, y de pronto la doctora que va a poner este aparato mañana nos hace un video. Este aparato va a separar la encía no adherida sin hacer ninguna interferencia, sin hacer ninguna isquemia. Va a entrar y va a superar esta encía no adherida. Entonces yo quiero que veamos este modelito y que veamos este aparatico y veamos este aparato igual, ¿cierto? Esta expansión se conseguirá en la medida en que usted construya, este fue el broche de amarre que hicimos el video ayer, en la medida en que usted consiga este broche de amarre, en la medida en que usted construya este broche de amarre, que no es que se consiga a diario, porque nosotros vivimos contaminados con unos ganchos de Adams de 1956 en Liverpool, que en estos casos no aplica. Recuerde que hablamos además ayer, y esto es lo más importante de este video, de por qué el gancho no se iba a construir en estos pacientes, en este 6 a medio erupcionar, sino que se iba a apoyar, se iba a aprovechar un segundo molar deciduo, que tiene una morfología muy similar a la morfología del primer molar permanente. Entonces, este ganchito está hecho para que entendamos esto, entendamos que es el amarre. Y esto no es sino una plaquita con 2 broches de amarre que el paciente se meterá, repito, en el sector anterior y pisará de esta manera para que el alambre, el Adams, el broche, entre a hacer las veces de broche, a superar esta encía no adherida, a hacer esto, observe esto, a superar esa barriga y hacer esto, y a separar la encía no adherida para poder no hacer una isquemia y un trauma, ¿cierto? Esto es una placa para hacer expansión. Sin embargo, en la literatura clínica todavía se lee que la expansión alveolar, que la expansión de la mandíbula es imposible conseguirla. Yo lo invito a que primero que todo aprendamos a construir unos broches de amarre, que no es fácil, créame, no es una cuestión fácil,
y en los técnicos en particular ya están contaminados con su gancho de Adams y es imposible como cambiar las normas, cambiar la fórmula, ¿cierto? Esto, yo quiero que le vea la convergencia con respecto a este plano oclusal, le vea la convergencia a esto, le vea la convergencia a esto. Esta plaquita la usará un paciente con mucha facilidad, sin ningún problema, como causan los aparatos bimaxilares a veces en su manejo. Podrá hablar perfectamente y podrá llevar al mismo tiempo una placa superior con un tornillo puesto donde está el problema, es decir, adelante, con 4 broches de amarre y con el tornillo puesto y con este espacio libre para que la bóveda palatina pueda caerse, es decir, para que haya una remodelación elíptica. Y con el contacto en estos dientes y no preocuparnos en general en nuestras comunidades y en mi país, sí que nos hemos preocupado por poner un par de resorticos acá. Son sofismas de distracción en el diagnóstico clínico. ¿Cómo es que voy? Y a veces copiarle demasiado a los padres. Lo que tiene este paciente es compresión transversal, no es una lingualización de los incisivos que a veces se percibe cuando se ve esa plaquita con esos resorticos. No, lo que hay que resolver aquí es el problema transversal. No puede tener un arco vestibular de Holley esta placa, no puede tenerlo, ¿cierto? Ni esta placa, ni estas dos placas pueden tener esto, ¿cierto? Esto es una placa transversal para conseguir amplitud en el sector anterior. En el primer video de pronto medimos la distancia intermolar de estos pacientes y de repente descubrimos que estaban muy cerquita de los 34 milímetros de McNamara. Y efectivamente tenemos una distancia intermolar muy amplia. El tornillo va en el sector anterior. ¿Qué hay aquí? Compresión transversal en el sector anterior. Hay que hacer una expansión excéntrica. Excéntrica es en abanico, es decir, con el centro por fuera de su centro, excéntrica. Básicamente es esto, un poquito desorganizado, pero en el fondo venía a mostrarle qué es un broche de amarre, qué es un broche de sujeción vertical, de aferre, de agarre. Un elemento para evitar el desalojo hacia oclusal de una placa activa, como es esta en particular, de una placa activa como esta, que es la placa Schwarz, el tornillo transversal, que tampoco se extiende completamente y que tiene que estar, el tornillo, esto es importante decirlo, el tornillo está a la altura de la cara lingual de estos incisivos. El tornillo está alto, el tornillo no se pone por acá, que a veces lo veo como que se pone por acá en las rugas palatinas, no, el tornillo va alto, aquí en este caso, de repente va a hacer contacto con el arco, con la placa superior. Es esto, es entender que lo primero que hay que resolver es el dismorfismo, no la disrelación. Primero es el tamaño de las arcadas dentales, la ortopedia maxilar tiene que llegar a conceptos más profundos, más amplios, a entender que el primer problema a resolver es el tamaño de las arcadas dentales, que 2 arcadas dentales con adecuado tamaño pueden propulsarse hacia adelante porque de cierta forma tienen la dinámica que requieren. De otra manera, estarán atrapadas en su maloclusión. La maloclusión las mantiene atrapadas. Y los centros de desarrollo, que llamaremos mejor centros de propulsión, mis alumnos, esos centros de propulsión, en la medida en que no haya un engranaje mecánico, un atrapamiento de la mandíbula, podrán expresar hacia adelante el desarrollo de estos maxilares, la retrognatia, si existiera, basado en que ya se tiene el tamaño para hacer los movimientos de lateralidad y para que la mandíbula, con sus movimientos de lateralidad, pueda ayudar en mancomunidad en el desarrollo del esqueleto facial, de los maxilares, del complejo maxilar. Por su atención, muchas gracias.